Vamos, victoria hoy casi más cómoda de lo que se pensaba, ¿no? Aunque sí que costó abrir el partido porque el Llanera iba a vender cara la derrota aquí, pero bueno, al final sí que yo no recuerdo ningún partido del Langreo, creo que en Corusio quizá, con tantas ocasiones de gol como hoy. Sí, sí, sabíamos que iba a ser complicado y hasta que se abrió el partido, pues así fue. Y ellos tuvieron la desgracia de las lesiones, que te complica para ellos un pelín más todavía el partido y pudimos acertar con el penalti. Las que tuvimos en la primera parte no las conseguimos hacer y después hay una jugada que puede marcar el partido, que es el tiro al palo de Javi, en un medio despiste nuestro y que no nos puede ocurrir. Joder. El partido estaba muy decantado a nuestro favor y si nos hubieran empatado la segunda parte iba a ser complicada. El partido con 1-0 siempre estaba en el alambre y en cualquier balón parado, en cualquier despliegue de ellos en ataque se podía complicar y yo les dije en el descanso que era un partido tramposo, que había que tener mucho cuidado, muchísima atención, seguir concentrados, seguir haciéndolo fácil, que al final muchas veces es lo más difícil, e intentar seguir llegando al área y finalizar jugadas. Y bueno, al final una victoria cómoda entre comillas, el resultado es muy bueno para nosotros y nada, el Llanera que siga caminando, que están haciendo buen trabajo, que tienen mucha temporada por delante, van a pelearlo, va a ser un equipo duro de aquí al final y toda la suerte del mundo. Bueno, también supongo que un gustazo también ver el gol de Angelito, el gol de Dorian, la dejada de Dorian, son gente que también lo necesitaba, ¿no? Para que la gente los acoja un poquitín con los brazos abiertos también quien lanzaba, ¿no? Sí, sí, y hay que estar al lado de los nuevos, pero hay que estar al lado de los que llevan aquí tiempo también, que hoy han participado menos, que se merecen todo nuestro respeto, que han trabajado enormemente por el equipo desde el comienzo y ahora la competencia es más grande y va a haber momentos para todos, entonces hay que acordarse en los malos momentos que nos toca pasar a todos, hay que acordarse de esos futbolistas que en otras circunstancias nos han dado mucho y estoy seguro que lo van a seguir haciendo. O sea que contento por los nuevos y contento por los que han participado menos, que están aprendiendo también a lidiar estas dificultades que tiene el fútbol y es una pasada ver que el comportamiento es excepcional en todos los casos y por eso estamos también doblemente contentos. Un caído de carrilero, por el otro lado, la verdad que fue una parada casi de bombardeos de centros al área, no sé si te sorprendió, no voy a decir la facilidad, pero sí que hubo momentos en los que el Langreo parecía un auténtico bombardero, poniendo centros al área, bien desde un costado, bien del otro. Bueno, era un poco lo que queríamos, atacarles por fuera y llegar al área con gente y por momentos se dio bien y bueno, el partido tuvo condicionantes, como te decía antes, que se nos pusieron a nosotros de cara y bueno, conseguimos hacer las cosas más o menos como queríamos y el resultado lo refleja. Quizá ellos notan demasiado, ¿no? Dos hombres importantes de la zaga se lesionan en apenas un cuarto de hora de partido. Sí, sí. Cuando los equipos como nosotros, que vamos justos de efectivos, pues se te cae gente importante, es difícil y más lidiarlo, todas estas dificultades, lidiarlas en un mismo partido, pues no es fácil. Entonces a ellos se le han juntado todo hoy, también venían con gente tocada que no ha podido salir de inicio y bueno, que se recuperen lo antes posible y que el Llanera y todos los asturianos disputen la categoría hasta el final, los que están en problemas y los que no estamos en tantos problemas, pues que sigamos así hasta el final. ¿Te gusta pensar que con esta victoria se puede animar un poquitín la gente en mirar la clasificación hacia arriba o no se pueden lanzar las campanas tanto al vuelo? No, nosotros tenemos mucha ilusión, pero por hacer las cosas bien, por seguir trabajando, que cuesta muchos días de entrenamiento, muchos esfuerzos y mucho sacrificio y tenemos la ilusión de hacer las cosas bien y de que la gente pues se sienta identificada con el equipo y
y que nos arropen, que nos den su aliento y que nos empujen, sobre todo, como decía antes, en los momentos de dificultad, que es cuando más lo necesitamos. Bueno, en ese sentido, próxima semana, domingo a las 5, en Segovia, ante la Gimnástica, pensar en dar continuidad un poquitín a la racha, ¿no? Sí, eso es lo que queremos, seguir haciendo las cosas bien, seguir mejorando y seguir disputando todos los puntos en juego de aquí al final, y vamos a jugar fuera de casa, que siempre es más complicado, y tenemos ya puestas las miras en volver el martes y trabajar todo lo que esté en nuestra mano, que es lo que debemos hacer para enfrentar el partido del domingo y los que vienen con las máximas garantías, que al final es lo que te da el trabajo.